Esto no es un juguete, es ingeniería de máxima resolución de audio en el tamaño de un smartphone. A través de los últimos años, la miniaturización de los componentes electrónicos y acústicos han convergido en el resultado de una necesidad importante de un sonido de altísima calidad para espacios de trabajo. Esto ha permitido la creación de altavoces como Edifier M60, los cuales tienen una certificación de alta resolución, y vamos a mirar si en este video cumple todas estas características que promete el fabricante, con 66 watts de potencia total del sistema. El diseño de estos altavoces responden a la necesidad de un altavoz que suene muy potente sin ocupar mucho espacio en un escritorio. Las dimensiones son similares a las de un teléfono inteligente: 10 centímetros de ancho, 168 milímetros de alto y 147 milímetros de profundidad. Se siente bastante macizo, bastante contundente y fuerte. 3.07 kilogramos suman las dos cajas juntas, cual es bastante conveniente en comparación con los altavoces plásticos que estamos acostumbrados a instalar en los computadores, permitiendo que no tengamos las resonancias y el sonido tan rudo de estos altavoces de plástico. Edifier ha optado por MDF para construir estos altavoces, que permite la estabilidad de calidad de sonido en muchos lotes de fabricación, una absorción interna de las resonancias, y esta fibra de media densidad permite que se pueda moldear y troquelar de forma estratégica y con un diseño exclusivo para cada uno de estos altavoces. Las paredes están terminadas en un color negro, blanco y roble clásico. Esto no solo hace que se vean bonitos, sino que se proteja la estructura del altavoz ante la humedad e inclemencias que afecten el sonido. El diseño de este altavoz es un bass reflex. Como usted puede apreciar, tiene un puerto donde se respira el altavoz y hace que las frecuencias graves se extiendan mucho más que un parlante totalmente sellado. Este puerto se puede aprovechar de forma conveniente acercándolo hacia la pared para aumentar e incrementar de forma importante los graves y los medios. Certificado que cumple que tus altavoces no van a ser hackeados, guía de inicio rápido, manual de seguridad, cable de interconexión entre el altavoz autoamplificado y el altavoz pasivo, cable 2x1, cable auxiliar 1x1 utilizado muy frecuentemente, cable USB tipo C con imán para eliminar ruidos y cable de energía. El cono de aluminio de 3 pulgadas de largo desplazamiento permite generar enormes cantidades de aire para producir los graves que usted va a escuchar en este sistema. El aluminio permite que responda y se detenga lo más rápido posible de acuerdo a la música que le ingresa, con el fin de tener la mejor calidad de sonido y fidelidad. A pesar de ser muy liviano, el aluminio es muy resistente, lo cual cuando está a altos volúmenes no presenta fenómenos de distorsión o de rotura. Este es el secreto de los bajos de escándalo que tiene este sistema. El secreto de la definición y de la calidad del audio la da este altavoz de agudos de 1 pulgada en seda. A diferencia de los tweeters de titanio que usted ha visto en mi canal de YouTube en Sonido Profesional, este presenta un sonido mucho más suave, controlado y natural. Y gracias a la guía de onda abierta que lo rodea, permite una dispersión horizontal mayor que un altavoz de estos autoamplificados que he visto en mi canal. El procesamiento del altavoz se lleva en cada una de las vías antes de salir a la amplificación, lo cual en cada uno de los amplificadores hacia los altavoces ya está cortado y alineado en fase, y esto se ve solamente en monitores costosos. Texas Instruments es quien hace los amplificadores para este sistema: 18 watts para el grave y 15 para el agudo. La novedad es que se está utilizando los amplificadores clase D, que reemplazan los super pesados y grandes clase AB. Al mismo tiempo, ya no tenemos las bobinas y este tipo de circuitería que a veces resulta imprecisa de los cruces de los crossovers pasivos. Todo esto se hace de forma digital y eficiente, y con una calidad de construcción de la electrónica bastante buena. El tubo de bass reflex sí se ve bastante generoso, y ya entendemos por qué. El tamaño de la caja y el tamaño del puerto de graves hacen que los graves de este equipo sean absolutamente extraordinarios. Los imanes, tanto del grave como el del agudo, son de generosas proporciones, lo cual pues hago referencia al peso macizo de la caja. La salida de amplificación hacia los otros altavoces. De respuesta de frecuencia de 56 Hz mínima hasta
unos 3000 kHz, más o menos por acá se cruzaría con el agudo. Quiere decir que reproduce muchos graves, muchos medios y casi agudos. El parlante le toca un trabajo bastante fuerte, pero igual este impulso me dice que todo lo va a hacer muy bien y muy rápido y a tiempo para producir un sonido muy natural y muy colorido. En el caso del agudo, la respuesta no es plana ni tampoco muy uniforme y muy controlada, pero se extiende fácilmente en 20 kHz. Aunque no se escucha, esta sensación enriquece mucho la nitidez y el realismo de la música. No es un hi-fi end de alta gama, pero sí, para ser el primer equipo que uno pueda conseguir para esto, es bastante aspiracional. Una respuesta impulsiva impresionante, lo cual podemos esperar una alta definición del sonido y calidad en la reproducción de diferentes instrumentos cuando estén sonando al mismo tiempo. Se puede escuchar separación, profundidad. Acá tenemos el preset monitor, bastante plano. Hay una caída en 4 kHz en todos los presets. El music, los agudos se elevan un poco con respecto a monitor. En modo juego se elevan más los agudos y en modo película, aunque no se vea, hay una resaltación de graves y agudos. A continuación es la medición de nivel de presión sonora máxima utilizando la normativa AE75 con el micrófono 2230 y el XL2 de NTI Audio. De presión sonora máximo AE75 2023 sería 109.7 decibeles con un promedio de 96.7. ¿Qué concluyo con esto? Que realmente el nivel de presión sonora de estas cositas es impresionante, teniendo en cuenta que un Bose S1 Pro Plus son 115 decibeles en unas condiciones de espacio abierto. Así que perfectamente este micro equipo es capaz de llenar casi prácticamente que cualquier habitación de un apartamento de cualquier persona. Para garantizar la calidad de la reproducción y producción de música es necesario este tipo de interfaces. Esta conexión USB puedes conectar tu smartphone o un computador directamente por un cable, que nos permite utilizar las bondades de calidad de esta interfase incorporada de una vez en el altavoz, lo que permite que la música en alta resolución sin pérdida de calidad, como la que encuentras en Tidal u otras plataformas o transmisiones sin pérdida, sea perfecta. 5.3 sería la versión de Bluetooth que tiene estos altavoces, y en esta conectividad Bluetooth nos encontramos un beneficio que es el LDAC, que permite poder tener una transmisión inalámbrica desde nuestros dispositivos hacia estos altavoces utilizando formatos sin pérdida, sin que tengamos miedo a que se vaya a disminuir la calidad. Hay archivos de Tidal que tienen una resolución impresionante, pero son desaprovechados cuando estos altavoces no tengan este códec. Esto va a permitir que la máxima fidelidad de la música se pueda transmitir por Bluetooth o conectando el cable USB por la interfaz directamente de nuestro smartphone o computador. Entonces, la certificación de Wireless Audio es debido al códec inalámbrico LDAC y la certificación de Hi-Res Audio es por la interfaz USB que tiene. Los soportes en aluminio con que viene este equipo son supremamente importantes debido a que podemos dirigir automáticamente el agudo hacia nuestros oídos en línea recta, estando en todo el eje de la escucha o donde mejor suena un altavoz, el punto dulce. Cuando nos encontramos dentro del campo estéreo de estos dos equipos se escucha fenomenal. Así que por favor no vaya a botar estos soportes y además evita que los graves que se forman al resonar con la mesa puedan ser disminuidos de una forma importante. En los apartados más atractivos que tiene es un sensor de proximidad donde activa el panel retroiluminado capacitivo, donde tenemos el control de subir y bajar volumen, escoger el modo, ahí estamos en entrada auxiliar, aquí estamos en Bluetooth y aquí estamos en la conexión USB tipo C. Esto se hace con el fin de cuidar la estética y evitar distracciones en el momento en que estamos jugando o trabajando. Son pequeños pero matones. En este orden de ideas, no solo el tamaño compacto va a servir para escritorio, sino que al sonar tan fuerte lo voy a recomendar para muchas cosas, y a continuación el primer usuario son los editores de video. Debido a la gran calidad de audio de estos altavoces, puedes detectar fácilmente fallas tanto en la captación de audio como en la edición del mismo de tus videos. Esto es una configuración élite para videojugadores. Al tener una reproducción estéreo tan detallada y tan definida,
te permite escuchar diálogos con claridad, sentir efectos de sonido y ataques de los enemigos con mucha más facilidad de lo que usted pensaba. A pesar de no tener un subwoofer, los estruendos, los golpes y las explosiones y los temblores se sienten con mucha potencia y con mucha fidelidad. Para el melómano que está iniciando y quiere sus primeros altavoces de entrada, esto es una gran opción, ya que debido a toda la tecnología que he explicado acá y las mediciones, puedo dar certeza de que es una muy buena opción que te va a permitir escuchar la música en muy alta resolución. En cuanto a la durabilidad de estos altavoces, ¿qué es lo que podemos decir según la investigación que he hecho? Garantía de 2 años de parte del fabricante, y a través del tiempo se tiene pensadas hacer unas actualizaciones a través de la aplicación, lo cual puede extender y mejorar el producto a través del tiempo. Hay subwoofer, están sonando solamente esos dos. ¿Se bajó? Un bajo, hermano, sabroso. Exacto. Hay gente que le pega hasta el pecho. Porque son dos monitores pequeñitos. En la aplicación podemos actualizar nuestros altavoces. Esto incluye mejoras en el sonido y estabilidad en el funcionamiento. Listo, esto es todo lo de la prueba de música, como si estuviera sentado frente a ellos trabajando. La conexión Bluetooth al Edifier M60. Para hacerle control remoto utilizamos la aplicación Edifier Connect X, en la cual nos presentan los altavoces que tenemos conectados. Escogemos la entrada, va cambiando de color a medida que hacemos los cambios. Efectos de sonido simplemente es una ecualización para música, una ecualización tendiente a plana para monitor, una ecualización que resalta los graves y los agudos para juegos, realza mucho más los graves y los agudos para las películas, y tenemos una personalización de ecualización a nuestro gusto. Control de volumen para subirle y bajarle volumen. Configuración, donde podemos revisar el manual de usuario. Códec de audio en alta definición. Qué tanta sensibilidad tiene al utilizar y pasar nuestra mano. Tiempo de encendido del sistema antes de entrar en modo standby. Tonos de aviso cuando se conecta por Bluetooth. Apagado del equipo. Ajustes Bluetooth. Y restablecer el equipo de ajustes de fábrica. Aquí donde está el usuario. Archivos de personalización, de ecualización. ¿Qué productos están disponibles para usted de esta misma marca? Y revisar si el altavoz se encuentra actualizado en su firmware. Acá nos encontramos toda la información relacionada con la empresa. Conclusiones de los Edifier M60. ¿Los recomiendo? Sí. ¿Para qué no los recomendaría? Si usted es una persona que está utilizando
un estudio de grabación y quiere adquirir sus primeros monitores de estudio, no los recomendaría debido a que la resolución de la respuesta de frecuencia que medí no es perfectamente plana y en los agudos no es lo suficientemente estable para exigirse a estos altavoces que cumpla como unos monitores de estudio. Sí los recomiendo para el disfrute de la música en altísima resolución, tanto en Bluetooth como conexión por USB tipo C de la interfaz, para disfrutar de todo lo que sería el entretenimiento y sorprender a sus amistades con estos altavoces y lo potentes que suenan. Se echa de menos que no exista una salida para conectar un subwoofer, pero estos altavoces fueron para dar la mayor potencia de sonido con la mínima cantidad de espacio y de equipo adicional. Echo de menos que no tenga una salida de audífonos para aprovechar el excelente procesador de sonido que tienen estos equipos. Totalmente recomendado para todos los usuarios que les guste la música, la facilidad de hacer la conexión tanto Bluetooth por sistemas de computadores y de smartphone. Así que absolutamente contento con este sistema. Los voy a utilizar de ahora en adelante cuando esté editando estos videos que usted está observando para poderles garantizar la mayor calidad. En esto, gracias a Edifier que hicimos esta colaboración, gracias por permitirme decir las cosas con honestidad y les invito a suscribirse ya mismo a mi canal de YouTube.